El olor es a aceite viejo, hierro oxidado y polvo mojado. Un aroma pesado que se impregna en la ropa y en el alma de aquella ciudad industrial del norte de España. La fábrica, Tejidos Ferrer, se alza gris bajo una mañana lluviosa de otoño. Un gigante moribundo de ladrillos y ventanas rotas. En su interior, el ritmo lento de las máquinas antiguas parece un suspiro cansado, un lamento metálico por la prosperidad que ya no existe. Clara Mendoza, con sus 32 años y un cansancio que la hacía parecer mayor, friega el suelo de cemento del patio principal, sus manos endurecidas deslizando la escobilla sobre la mancha oscura y viscosa de una fuga de aceite. Lleva un mono de trabajo gastado, el pelo recogido de forma descuidada, y cada movimiento es una rendición silenciosa a la rutina extenuante que la mantenía viva, pero que le impedía soñar. La llovizna repica sin descanso sobre el tejado de zinc, amplificando la soledad de su tarea. De repente, el ruido familiar de las máquinas se quiebra. Dos coches ejecutivos negros, silenciosos y pulidos, se deslizan por la entrada de la fábrica, desplazando el agua de lluvia con la arrogancia de quien no pertenece a ese lugar. Los pocos operarios que se apresuran para iniciar el turno se detienen, sus miradas cargadas de desconfianza y temor. Clara, aún agachada con el cubo y el cepillo, se queda inmóvil. Siente la presión de algo importante, algo que podría significar el fin definitivo de aquel sitio, el último vínculo que la mantenía atada a esa vida. El aire se vuelve tenso, la promesa de ruina se cierne sobre las cabezas de todos. El silencio de la expectativa era más fuerte que el ruido de las máquinas. La puerta del primer coche se abre con un clic seco y un hombre desciende. Daniel Santini, 35 años, con un abrigo de lana de corte perfecto, impecable y reluciente de éxito. Ha regresado, un magnate madrileño, un depredador corporativo que viene a evaluar la compra de lo que alguna vez fue el emblema de la comunidad. Su rostro es frío, su mirada profesional y ligeramente aburrida mientras examina la fachada decadente. Inspira el aire húmedo, pero parece no percibir el olor a sudor y desesperación que impregna el ambiente. Para él, aquello no era más que una transacción, un número en una hoja de balance, sin historia, sin personas. Clara, aún de espaldas a la luz tenue, levanta la cabeza para mirar. El movimiento es lento, casi vacilante. Al ver a Daniel, el cepillo de limpieza resbala de sus manos y golpea el suelo con un ruido metálico. El sonido queda amortiguado por el murmullo de los operarios, pero dentro del alma de Clara estalla como un disparo. Daniel, su exnovio, el hombre que la había abandonado sin una palabra, estaba allí. El tiempo pareció detenerse, y todo el dolor, la humillación y la sensación de insuficiencia que llevaba años arrastrando regresaron en una oleada helada. Él era la prosperidad que había perdido, el sueño que había tenido que sustituir por una escobilla. Daniel, sin embargo, se percata de ella. Sus miradas se cruzan fugazmente, pero la de él es vacía, profesional. No hay reconocimiento, ni la más mínima sombra de memoria en su rostro. La ve, pero no la mira. Simplemente la clasifica como una de las tantas figuras anónimas y agotadas que trabajan allí. El hecho de que no la reconociera, de que hubiera olvidado por completo su rostro, su historia, su existencia, es la humillación final y silenciosa que golpea a Clara, presiona los labios, sintiendo el sabor metálico de la rabia y del dolor. La indiferencia de él era una hoja afilada. Esta escena es el gancho inicial. Daniel había venido para comprar y, posiblemente, cerrar la fábrica, pero el destino lo colocó nuevamente en el mismo espacio físico
que la mujer a quien había amado y a quien creía haber traicionado. La humilla sin saberlo. Ella lo odia con todo su ser. Este es el inicio de un enfrentamiento que ya no será sobre negocios, sino sobre un pasado enterrado y manipulado. La promesa del giro estaba allí, en esa mirada vacía y en aquel cepillo caído. Si tú también sentiste un escalofrío con este reencuentro, deja tu like. No olvides suscribirte al canal y cuéntame desde qué ciudad estás siguiendo esta historia dramática. Ahora vamos a descubrir quién es Clara. Clara Mendoza es ahora la sombra de la joven vibrante que un día soñó con diseñar ropa que cambiara el mundo. Sus 32 años no están marcados por arrugas, sino por la resignación. Vive en un barrio obrero donde los edificios antiguos y desgastados reflejan la desindustrialización de la ciudad. Su apartamento es pequeño, pero impecable, un pequeño oasis de orden en su vida caótica, y el único lujo que posee es la luz suave que entra por la ventana al final de la tarde. Cada centavo que gana es contado, ahorrado, reservado para el futuro incierto de su hijo, Rafa. Su jornada en la fábrica empieza mucho antes del amanecer y termina mucho después de que el sol se ponga, dejándole poco tiempo y energía para nutrir cualquier esperanza que no sea pagar las cuentas del mes siguiente y asegurarse de que Rafa tenga que comer. El peso emocional que carga es visible en sus hombros encorvados y en su silencio casi constante. La herida del abandono de Daniel nunca cicatrizó. Se transformó en una cicatriz interna que moldeó sus decisiones. Se convenció de que no era merecedora de amor ni de éxito, de que había algo fundamentalmente fallido en ella que hizo que el hombre que prometió amarla se marchara sin mirar atrás. Esa vulnerabilidad la volvió fuerte en la práctica, pero extremadamente frágil por dentro. Se aferra al trabajo de limpieza, humilde y agotador, porque es lo único que puede controlar en un mundo que le arrebató todo. Cambió el glamour del diseño por la seguridad brutal de la limpieza, y ese intercambio la atormenta todos los días. El ambiente en la fábrica es un reflejo directo de la situación económica, un lugar donde la esperanza se deshace como un tejido desgastado. Los operarios, muchos de 1900, ellos con décadas de servicio, se mueven con una lentitud melancólica. Las máquinas producen un ruido ensordecedor, pero la productividad es baja. El aire es denso y la incertidumbre es palpable en cada rincón polvoriento. La fábrica, que antes latía con la vida de la comunidad, ahora se asemeja a un mausoleo industrial. Dentro de este escenario de decadencia aparece Rafa, su hijo de 7 años. Es el rayo de sol de Clara, la razón innegociable por la que se levanta cada día. Rafa es un niño curioso, de ojos grandes y expresivos, que pasa las tardes esperando a que su madre termine el turno, dibujando tranquilamente en un cuaderno. Es educado y posee una inteligencia precoz. Los gestos de Rafa, su manera de fruncir el ceño cuando se concentra en un dibujo, o cómo ríe con los ojos, son la clave que el destino utilizará para desvelar el secreto. Clara, por su parte, intenta blindar a Rafa de la dureza de su realidad, inventando pequeñas historias sobre la fábrica, llamando a los ruidos de las máquinas canciones de gigantes y transformando su trabajo en una aventura. Sabe que no podrá protegerlo para siempre, pero intenta ganar tiempo, aplazar el momento en que la verdad de su vida precaria lo alcance. Lo viste con ropa limpia, aunque modesta, y se esfuerza para que no sienta la carencia material que ella siente en su propia vida. La llegada repentina de Daniel Santini, el hombre que intentó borrar de su memoria, sacude la frágil estabilidad de Clara. Su indiferencia
En la puerta de la fábrica, el hecho de que no haya mostrado la más mínima chispa de reconocimiento la hirió más que cualquier discusión podría haberlo hecho. Eso refuerza su creencia de que no era importante, de que era fácilmente reemplazable. Se pregunta, ¿cómo pudo olvidarme tan fácilmente? ¿Cómo nuestra historia no significó nada? El incidente inicial, con Daniel bajando del coche, sirve como la chispa que enciende un barril de pólvora emocional. No se trata solo de un empresario visitando una fábrica, sino del regreso del fantasma que la atormenta. La humillación de estar allí, inclinada, limpiando el suelo bajo la mirada indiferente de él, es la chispa que prende la llama. Clara siente una mezcla de rabia reprimida y un dolor profundo. A partir de ese momento, la fábrica se convierte en un campo minado. Clara necesita evitar a Daniel a toda costa, pero su función la obliga a recorrer todos los sectores, incluido el despacho principal, donde Daniel y su equipo se han instalado para la evaluación. Cada ruido de pasos en el pasillo, cada sombra alargada, la hace contener la respiración, temerosa de un nuevo encuentro. Intenta esconderse en los armarios de suministros y en las áreas menos transitadas, pero el destino parece conspirar contra su deseo de invisibilidad. Marcio, el gerente de la fábrica, un hombre de mediana edad con la frente constantemente arrugada por la preocupación, es una de las pocas personas que realmente se interesa por el futuro del lugar. Recuerda a Clara joven, apasionada, antes de toda la tragedia, y la trata con un respeto silencioso que rara vez encuentra en otros. Sabe que la compra de Daniel es inminente y su corazón está dividido entre la lealtad a los trabajadores y la necesidad pragmática de aceptar lo inevitable. Doña Iracema, una operaria mayor y robusta, es la compañera de Clara en el turno. Es una testigo viva de la historia de Clara, una especie de madre sustituta que la vio sufrir y levantarse con la llegada de Rafa. Iracema es el hombro y el consejo, una mujer de pocas palabras, pero de mirada elocuente. Observa la tensión entre Clara y Daniel con una sabiduría ancestral, sabiendo que algunas cuentas del pasado aún necesitan ser saldadas y que el destino está a punto de cobrarse. El escenario está preparado. De un lado, Clara, armada solo con su dignidad herida y el amor por su hijo. Del otro, Daniel, inconsciente de su papel en la tragedia y enfocado únicamente en los negocios. En medio, el ruido de las máquinas, la decadencia de la fábrica y la sombra silenciosa de Rafa, el eslabón perdido que nadie ha visto aún. La humillación inicial de Clara enciende la mecha del conflicto central, que es mucho más personal de lo que parece. El dolor que Clara carga hoy tiene raíces en un pasado de promesas rotas y esperanzas robadas. Un contraste brutal con la alegría que sintió cuando conoció a Daniel. Años atrás, Daniel, entonces un joven ambicioso y en ascenso dentro de la empresa familiar, llegó a la ciudad para supervisar un proyecto de modernización en la fábrica, que en ese entonces era proveedora de los Santini. Clara era solo una pasante de diseño, pero sus ojos brillaban con el talento y la audacia de alguien destinado a crear. El encuentro fue instantáneo, un hermoso cliché de amor en el lugar de trabajo, donde las chispas volaron por encima del ruido de las máquinas. Eran opuestos, él, el heredero de Madrid, ella, la diseñadora humilde, pero la pasión parecía superar la distancia social. La relación avanzó rápidamente, intensa y secreta. Daniel vio en Clara no solo belleza, sino también un alma creativa que combinaba con su ambición de modernizar la industria textil.
Clara, por su parte, vio en Daniel un puerto seguro, el incentivo de sus sueños. Se comprometieron y el anillo de compromiso que Daniel le dio, guardado hoy en una caja en el fondo de un cajón, era la prueba física de un futuro planeado. La felicidad parecía tan asegurada que Clara, ingenua, se permitió soñar con una vida en Madrid, con ateliers de moda y realización profesional al lado del hombre que amaba. Sin embargo, había una sombra que se cernía sobre ese cuento de hadas. Augusto Santini, el padre de Daniel, un hombre de sangre fría y convicciones sociales rígidas, jamás aceptó que su hijo, heredero de una fortuna, se casara con una mujer sin pedigrí, proveniente de una ciudad del interior. Para Augusto, Clara era un error, una distracción peligrosa que amenazaba el futuro financiero y social de la familia. La veía como una trepadora social, y su determinación para separarlos era implacable y maquiavélica. El golpe maestro de Augusto ocurrió de forma calculada. Mientras Daniel estaba de viaje de negocios, Augusto interceptó toda la correspondencia de Clara, inventó historias, sembró dudas en la mente de Daniel, sugiriendo que Clara estaba interesada solamente en su dinero. Al mismo tiempo, hizo creer a Clara que Daniel, presionado por las responsabilidades y el futuro, se había arrepentido del compromiso y la estaba abandonando por ser insuficiente. La herida de Clara nació de la creencia de que no era lo suficientemente buena para el mundo de Daniel. La ruptura fue abrupta y devastadora. Daniel regresó del viaje y encontró una nota fría y falsificada, firmada con el nombre de Clara, diciendo que había retomado su vida simple y que el compromiso no era para ella. Destruido y creyendo haber sido traicionado por interés, Daniel desapareció. Clara, embarazada y sola, quedó con la humillación y el peso del abandono. Ella intentó contactarlo, enviando una carta a Daniel, la carta crucial que detallaba el embarazo de Rafa y pedía ayuda. Esa carta, que debería haberlo cambiado todo, fue interceptada por Augusto. La rompió sin dudar, asegurándose de que Daniel jamás supiera de Rafa. A los ojos de Augusto, Rafa era un problema, una prueba de un error que necesitaba ser borrado. Creó una burbuja de mentiras alrededor de Daniel, que pasó los años siguientes con la amarga convicción de que Clara había roto con él por cobardía o por haber encontrado a alguien que pudiera ofrecerle más. Clara se encontró sola y con un hijo que criar. Abandonó el diseño y la moda, pues su brillo creativo estaba asociado al dolor de la pérdida. Cambió los sueños ambiciosos por el trabajo manual, el único capaz de garantizar el sustento de Rafa. El orgullo le impidió pedir ayuda a su familia y la necesidad la llevó de vuelta a la fábrica, el único lugar donde conseguía empleo rápido, como si se castigara a sí misma al trabajar en el lugar que le recordaba la felicidad que le habían arrebatado. Rafa, que llegó al mundo bajo el signo del sacrificio, se convirtió en el propósito de Clara. Hizo un juramento silencioso de que él nunca sentiría la falta de un padre, aunque la ausencia fuera una grieta diaria. Inventaba historias sobre su padre, un héroe distante y bondadoso que estaba en un viaje largo. Pero en el fondo, ella sentía el peso de la mentira. Y cada rasgo del rostro de Rafa que recordaba a Daniel era una puñalada. El carnet de pasante, un pequeño objeto guardado en la antigua oficina de la fábrica, es un vestigio de la Clara que Daniel amó. Él no lo ha visto, pero el gerente Marcio lo conserva. Este objeto es un pequeño artefacto de la verdad que Daniel, en su investigación, está a punto de encontrar, un vínculo físico con el pasado que creyó haber dejado atrás. La cercanía de la verdad es la ironía que el destino ha reservado.
La tragedia del pasado no reside en el abandono, sino en la manipulación. Nadie fue traidor, pero ambos fueron traicionados. Esa es la motivación emocional del conflicto, la humillación de Clara y la ignorancia de Daniel. El público entiende que la injusticia no es fruto del carácter de ellos, sino de la crueldad calculada de Augusto. La verdad es una bomba de tiempo y Rafa es su mecanismo de activación. Este backstory solidifica la empatía del público hacia Clara y transforma a Daniel de un villano en una víctima inconsciente. La escena de Daniel en el patio, ignorando a Clara, ahora no es solo indiferencia, sino la consecuencia directa de una mentira que tuvo éxito. Lo que están a punto de vivir es una confrontación de verdades enterradas, orquestada por un hombre que hará todo lo posible para que la fachada de su familia no se derrumbe. Augusto Santini, el verdadero antagonista, llegó a la ciudad al día siguiente de la visita de Daniel. Es la antítesis del ambiente de trabajo. Vestido con un traje impecable y caro, exhala poder y desdén. Para Augusto, la fábrica no es más que un activo depreciado que desea liquidar para vender el terreno a un precio alto. Su presencia es glacial y trata a los trabajadores con una frialdad cortante, viéndolos como simples obstáculos burocráticos. No duda en despedir personas, y la manera en que exige informes y recortes inmediatos de personal intensifica la frustración y la indignación de todos, especialmente la de Clara. Augusto se instala en la oficina principal, que antes pertenecía al gerente Marcio. Su primera acción es exigir una lista de todos los empleados con más de 10 años de casa, con el objetivo de forzar despidos para reducir costos antes de la adquisición final. Marcio, angustiado, intenta argumentar sobre la lealtad y la experiencia de los trabajadores, pero Augusto lo interrumpe con un gesto de la mano, diciendo que la lealtad no paga las cuentas y que el sentimentalismo no tiene lugar en los negocios de su familia. Clara, en su rutina de limpieza, tiene sus primeros encuentros con Augusto. Son breves, pero cargados de humillación. En una ocasión, está limpiando el piso de mármol pulido del pasillo principal cuando Augusto pasa. Él no la ve como una persona, sino como un objeto en su camino. La ignora por completo, pero el olor de su perfume caro y la sombra de su zapato lustrado sobre el agua sucia del balde de Clara son como una bofetada. Él la trata con un silencio que grita el desprecio que siente por su condición social. La tensión aumenta cuando Augusto, revisando la lista de empleados, encuentra el nombre de Clara Mendonza. El impacto es inmediato y físico. Su rostro, generalmente impenetrable, se contrae en una máscara de furia contenida. La verdad que creía haber enterrado años atrás resurge como una pesadilla. La presencia de ella allí es una amenaza directa al secreto que construyó para Daniel, una prueba viva de su manipulación. Necesita actuar rápido para eliminarla. Inmediatamente Augusto llama a Marcio a la oficina. Su voz es baja, pero cargada de autoridad. Inventa una excusa ridícula, alegando que hubo una reestructuración y que el puesto de Clara fue eliminado. «Despídela hoy mismo», ordena, «con la mínima indemnización posible. No quiero vestigios». Marcio, que conoce el pasado, duda e intenta argumentar a favor de la dedicación de Clara, pero Augusto lo amenaza sutilmente, recordándole que él también es prescindible. Clara, informada por Marcio sobre el despido, reacciona con una mezcla de shock y furia fría. No llora, pero sus ojos muestran la tormenta interna.
Sabe que ese despido es injusto. Para ella es la segunda vez que los Santini intentan arrebatarle algo. Piensa en Rafa y en cuánto necesita ese salario. Su dignidad herida se convierte en resistencia. Se niega a firmar los papeles del despido y exige una razón formal, legal, para el corte. Daniel, mientras tanto, está inmerso en la evaluación financiera de la fábrica. Pasa largas horas en la vieja sala de archivos, llena de polvo y telarañas, buscando documentos y contratos antiguos. Allí comienza a tener fragmentos de memoria. El olor a papel viejo y tinta corrida le recuerda vagamente conversaciones que tuvo con Clara, pero descarta la sensación rápidamente, atribuyéndola al cansancio. Está cerca de algo, pero no puede nombrarlo. En uno de esos momentos de investigación, Daniel baja al patio y ve a Rafa. El niño está sentado en un escalón, dibujando. La inocencia y la concentración de Rafa lo intrigan. Recuerda a un niño que solía dibujar mientras esperaba. Daniel se acerca sintiendo una familiaridad inexplicable. Le pregunta a Rafa sobre el dibujo. El niño, sin levantar la cabeza, responde con una educación inusual, y Daniel se sorprende por la madurez de su voz. El primer gran enfrentamiento ocurre cuando Clara, decidida a no ser despedida injustamente, busca a Marcio en el pasillo y exige el motivo real. Augusto escucha la discusión desde 1960. Lejos, se acerca con una sonrisa falsa y condescendiente. «No hubo justa causa, querida», dice él, con voz melosa y fría. «Solo la necesidad de optimizar. Y tú, lamentablemente, no eres esencial para nuestra optimización». Clara enfrenta a Augusto, con los ojos fijos en los de él. «Yo sí soy esencial para mi hijo», dice, con la voz baja pero firme. «Y no voy a irme sin una indemnización justa y un motivo formal. Tengo derechos, señor Santini». El coraje de Clara, viniendo de alguien que parecía invisible, sorprende a Augusto, que responde con una amenaza sutil, recordándole que él es un hombre poderoso. Daniel, que doblaba la esquina del pasillo, oye el alboroto. Ve a su padre, Augusto, ejerciendo una presión innecesaria sobre una trabajadora humilde. El tono arrogante de Augusto lo incomoda profundamente, pues él cree en la decencia en los negocios. Observa a Clara y la obstinación en su mirada, la dignidad en su postura, lo impactan. Hay algo en esa mujer que lo atrae y lo repele al mismo tiempo, una familiaridad que no comprende. Augusto, al notar la presencia del hijo, cambia inmediatamente el tono, forzando una sonrisa. «Solo resolviendo un pequeño conflicto laboral, Daniel. La gente humilde tiende a ser un poco dramática». Esa frase, cargada de desprecio, provoca la indignación del público y refuerza la naturaleza cruel de Augusto. Daniel, aunque no sepa que Clara es su pasado, se siente incómodo con la falta de humanidad de su padre. Clara, avergonzada y furiosa, recoge su balde y se aleja rápido, sintiendo la mirada de Daniel en su espalda. Ruega para que él no la reconozca. No quiere su compasión, solo distancia. Pero la intervención indirecta de Daniel hace que Augusto la odie aún más. Sabe que la presencia del hijo complicará su misión de silenciarla. Doña Iracema, observando desde lejos, comprende el peligro que corre Clara. Recuerda el dolor de Clara años atrás y sabe que Augusto es responsable de esta nueva injusticia. Silenciosamente se convierte en la guardiana de la verdad, decidida a intervenir si es necesario. Tiene algo que puede cambiar el juego, un objeto olvidado que la convertirá en el puente entre el pasado y el presente. Los trabajadores, conscientes de la situación de Clara y del historial cruel de Augusto, empiezan a murmurar.
El despido injusto de Clara se convierte en un símbolo de todas las injusticias que sufren desde hace tiempo. La rabia contenida en la fábrica comienza a hervir, creando una atmósfera de protesta silenciosa que amenaza las operaciones de Augusto. Marcio, presionado y atormentado por la culpa, intenta aconsejar a Clara que acepte el dinero y se vaya por el bien de Rafa, pero Clara es inflexible. No se trata del dinero, Marcio, dice con la voz quebrada. Se trata de que él no gane otra vez. Para Clara, resistir el despido es resistir el abandono. Es luchar por la dignidad que él intentó robarle años atrás. La presencia de Daniel en la fábrica, intentando entender el negocio, y la resistencia de Clara luchando por su trabajo crean un equilibrio peligroso. Están atrapados en el mismo espacio físico, con motivos opuestos, pero destinados a colisionar, porque la verdad que los separó es la misma que ahora los obligará a permanecer juntos. El conflicto está establecido. La lucha de Clara por su dignidad contra el poder de Augusto, con Daniel, inconsciente, en el medio. La humillación sufrida por Clara bajo la mirada de Daniel, aunque él no lo supiera. Solidifica la empatía del público. La rabia que ella siente es una rabia justificada, y su lucha es la lucha de todos los oprimidos. El público anhela que el secreto salga a la luz, pero la fuerza de Augusto parece imbatible. La escena termina con Clara apretando el balde, con determinación en los ojos, consciente de que está a punto de entrar en una guerra que no puede perder. El antagonismo de Augusto es claro. Él es la personificación de la injusticia y la arrogancia social. Su plan es silenciar a Clara, asegurarse de que desaparezca antes de que Daniel descubra la verdad sobre el niño y la manipulación del pasado. Pero subestimó la resistencia de Clara y la fuerza del destino. Clara se mantiene firme en su decisión de continuar trabajando, negándose a firmar el despido. Circula por los pasillos con la cabeza en alto, desafiando la orden de Augusto con su simple presencia. Esto irrita aún más a Augusto, quien siente que su autoridad está siendo cuestionada públicamente, aumentando su deseo de castigarla. Daniel, por su parte, empieza a notar pequeños detalles que lo inquietan. Ve a Clara trabajar incansablemente y la forma en que interactúa con doña Iracema y Marcio. Hay un respeto silencioso en torno a ella que no coincide con la imagen de dramática que pintó su padre. La curiosidad de Daniel empieza a crecer, impulsada por la justicia. La fábrica se transforma en un tablero de ajedrez donde Augusto manipula las piezas para forzar la salida de Clara. Mientras que Clara resiste usando su moral y sus derechos como escudo. El olor a metal quemado en el aire es reemplazado por olor a pólvora. La explosión es inevitable. El primer momento de agravamiento ocurre cuando Augusto, furioso por la negativa de Clara a aceptar el despido, decide golpearla donde más duele, en su reputación y en su lugar de trabajo. Usa su autoridad para cambiar las cerraduras de la antigua oficina de Marcio, donde Daniel estaba trabajando y donde Clara debía limpiar. El pretexto es seguridad y confidencialidad. Cuando Clara llega para su turno nocturno, encuentra una nota áspera de Augusto. A partir de ese momento, su trabajo se restringiría a los baños, los vestuarios y el patio de carga, las áreas más sucias y degradantes de la fábrica. Esa restricción es una humillación profesional directa. Clara, que siempre mantuvo un estándar impecable en todas las áreas, ahora queda confinada a los lugares de mayor suciedad. Un gesto simbólico de degradación. Siente la
Injusticia arder en su garganta, pero acata la orden con la cabeza en alto. El sonido del cubo, siendo arrastrado por el suelo de los vestuarios vacíos durante la noche, es el himno de su resistencia silenciosa. Piensa en Rafa y transforma la ira en combustible. Mientras tanto, Daniel, sin saber nada, está frustrado porque el acceso a los documentos antiguos se ha vuelto más difícil. Pregunta a Marcio sobre el cambio y recibe como respuesta una explicación vaga sobre recortes en el personal de limpieza de las oficinas, pero Daniel percibe un nerviosismo extraño en el gerente. Comienza a desconfiar de que las acciones de su padre en la fábrica son más arbitrarias de lo que imagina y que la gente tiene miedo. El segundo momento de agravamiento es la falsa acusación. Augusto, desesperado por deshacerse de Clara y manchar su imagen, planta documentos falsos en los vestuarios. Son informes internos alterados para sugerir que Clara estaría filtrando información de la fábrica a los intendentes. Competidores a cambio de dinero. Sabe que la acusación es absurda, pero su objetivo es crear una justa causa para despedirla, destruyendo sus derechos y su dignidad. Al día siguiente, en medio del estruendo ensordecedor de las máquinas, Augusto confronta a Clara en el patio, delante de varios obreros. La acusa en voz alta, sosteniendo los documentos falsos. «Manipulaste documentos y vendiste secretos de la empresa. Esto es sabotaje», ruge, frío y autoritario. Los obreros se detienen, incrédulos. Clara siente la sangre helarse en las venas. Su reputación, lo único que le queda, está siendo atacada. Clara responde con una furia controlada, casi peligrosa. «Es mentira. Jamás traicionaría a mis compañeros ni a mi lugar de trabajo», dice con la voz temblando de indignación. Los obreros, en solidaridad silenciosa, se acercan. Doña Iracema aprieta los puños. Todos saben que Clara es honesta, pero el poder de Augusto es aplastante. En ese instante, Daniel llega al patio. Ve la escena, su padre gritando a una empleada acorralada. Se detiene, impactado por la brutalidad del momento. No entiende el motivo, pero la imagen de Clara, pálida y humillada, le golpea el estómago. Esa mujer, a quien casi no conoce, está siendo destruida públicamente por su propio padre, y un instinto, o tal vez una culpa inconsciente, lo obliga a intervenir. «Padre, ¿qué está pasando aquí?», pregunta Daniel con voz firme. Augusto, molesto por la interrupción, responde: «Solo estoy lidiando con una saboteadora. No te metas, es asunto mío». Daniel lo ignora y mira a Clara. «Clara, ¿tienes algo que decir sobre esto?». Es la primera vez que la llama por su nombre. Clara siente una mezcla de gratitud y confusión. «Soy inocente. Él hace esto porque me negué a irme sin mis derechos», afirma, mirando directamente a Daniel. Daniel observa a su padre, que aparta la mirada. Ese gesto es suficiente. La reacción de Augusto confirma que Clara dice la verdad. Daniel, movido por un sentido de justicia y por una inexplicable atracción hacia ella, evita que el despido ocurra. «No tomaremos ninguna decisión hasta que las pruebas sean analizadas por un abogado externo», declara Daniel, desafiando la autoridad de Augusto. La intervención protege a Clara, pero enfurece profundamente a Augusto. El tercer y más crucial agravamiento involucra a Rafa. Una tarde particularmente sombría, Rafa está esperando a Clara, sentado sobre una caja de suministros cerca de la antigua oficina. Daniel está allí, intentando entrar para recuperar documentos. Rafa está concentrado en un dibujo, un hábito que Daniel empieza a encontrar inquietantemente familiar. Al acercarse, Daniel elogia el dibujo. Rafa, orgulloso, se lo muestra. Es un retrato infantil,
pero detallado. Dos figuras, una mujer alta con moño, Clara, y un hombre de cabello oscuro y abrigo, idéntico a Daniel. Pero lo que golpea con más fuerza es lo que está escrito arriba, con letra infantil: mi mamá y mi héroe. Daniel toma el papel. Sus dedos lo aprietan con tal fuerza que casi lo rompe. El gesto del hombre, la forma del cabello, la línea de la mandíbula. Es él. Una duda fría le atraviesa el pecho. ¿Por qué ese niño, que no conoce, lo dibujaría junto a su madre y lo llamaría héroe? En ese momento aparece Clara, ve a Daniel sosteniendo el dibujo, pálido. Entra en pánico, corre hacia él, le arranca el papel de las manos y lo guarda en el bolsillo. «Rafa, nos vamos. Ahora», dice, con un tono cortante. Ella ni siquiera mira. Daniel lo ignora, como se ignora un abismo. Daniel se queda paralizado, mirando la puerta por donde desaparecieron. La semejanza entre él y el hombre del dibujo es innegable. La familiaridad con Rafa, los rasgos que le recuerdan a su propia infancia. Todo encaja de forma brutal. La posibilidad de que Rafa sea su hijo lo golpea como un rayo. Si eso es verdad, su vida entera, su culpa, la ruptura, todo fue manipulado. E Clara sofreu muito mais do que ele jamais imaginou. Augusto, observando de lejos, comprende que el castillo de mentiras está por derrumbarse. Intenta convencer a Daniel de que solo es fantasía infantil, pero Daniel ya no lo escucha. Él corre a los archivos desesperado, buscando algo que confirme o destruya su sospecha. Mientras tanto, Clara llora en casa, abrazando a Rafa. Siente que ya no puede esconder la verdad. Daniel no se detendrá, y eso la aterroriza. Doña Iracema entonces decide actuar. Ella tiene una pieza del pasado, un objeto guardado durante años. La clave. La escalada termina con Daniel revolviendo el pasado y doña Iracema sosteniendo aquello que puede cambiarlo todo. La fábrica espera. La verdad está a segundos de explotar. La noche cae sobre Tejidos Ferrer y la fábrica está casi vacía, envuelta en un silencio pesado y en el eco distante de la maquinaria que se enfría. Daniel, exhausto pero impulsado por una obsesión que superaba el cansancio, está en la sala de archivos, revisando viejas cajas cubiertas de polvo. No busca balances ni informes de ventas. Busca cualquier cosa con el nombre de Clara Mendonza, cualquier rastro que pueda confirmar la terrible y esperanzadora sospecha que el dibujo de Rafa encendió en él. Mientras Daniel revuelve una caja de documentos amarillentos, la puerta de la sala se abre lentamente. No es Augusto ni Marcio, es doña Iracema, la operaria más antigua, con el rostro marcado por la vida y los ojos cargados de una sabiduría silenciosa. Avanza hacia Daniel con pasos lentos y firmes, sin decir una palabra, la tensión palpable en el aire. En sus manos ásperas sostiene un sobre igualmente antiguo, arrugado y amarronado por el tiempo, a punto de deshacerse. «Usted está buscando la verdad, señor Santini», dice Iracema con una voz baja y ronca, pero firme, como una sentencia. «Y la verdad tiene un precio alto. Clara pagó el suyo hace muchos años». Daniel deja de revolver los papeles y la mira, el corazón desbocado. Sabe que ese momento es crucial, que esa mujer frente a él es la clave para desentrañar el misterio que lo atormenta desde que vio el dibujo de su hijo. Iracema extiende el sobre hacia él. «Esto era para usted, hace 7 años. Ella me pidió que se lo entregara, pero su padre me pagó para que nunca lo hiciera. Me amenazó. Yo tuve miedo», confiesa con la culpa pesando en cada sílaba. Pero la verdad ya no puede seguir enterrada. El niño no merece esto, y Clara no merece sufrir más. Daniel toma el sobre con manos temblorosas, sintiendo la textura del papel viejo y el peso,
de la mentira. Reconoce la caligrafía de Clara en el destinatario. La presión del momento es insoportable. Sus dedos rasgan el sobre con una violencia nerviosa y extrae una hoja doblada, la letra de Clara ligeramente borrada por el tiempo y por lágrimas antiguas. La sala de archivos, con su olor a moho y pasado, se convierte en el escenario de la revelación. Daniel lee la carta en silencio. En el papel, la voz desesperada de una Clara joven y embarazada clama por él, informándole del embarazo de Rafa y pidiéndole ayuda, afirmando su amor y explicando que la ruptura no fue su voluntad. La fecha en la carta es el punto definitivo, 7 años y medio atrás, confirmando que Rafa solo puede ser su hijo. El impacto de la lectura es físico. Daniel se tambalea, apoyándose en una estantería llena de polvo. El aire parece escaso, y lo único que logra escuchar es el sonido de una máquina de coser en su memoria, superpuesto a la voz de Clara implorando ayuda. Siente una ola de náuseas y dolor. Él no la abandonó. Le impidieron saber la verdad. Y peor aún, no solo tiene un hijo, sino que su padre le robó 7 años de la vida de Rafa. Daniel mira a Iracema con los ojos llenos de lágrimas que se niegan a caer. La verdad lo golpea con la fuerza de un puñetazo. Comprende que su padre, Augusto, no solo era un empresario frío, sino un manipulador cruel que destruyó 2 vidas por arrogancia y prejuicio social. La humillación de Clara, su dolor, el abandono de sus sueños, todo fue obra de él. Iracema, con un gesto triste, se retira, dejando a Daniel solo con la prueba irrefutable de la traición de su padre y de su propia paternidad. La luz tenue de la lámpara de mercurio ilumina el rostro de Daniel, que pasa del shock a una furia fría y calculada. Ya no es la rabia de un hombre traicionado, sino la de un padre que fue despojado. El Daniel empresario desaparece y surge el padre y el hombre herido. El plan de compra de la fábrica ya no tiene importancia. Lo único que importa ahora es enfrentar a Augusto, exponer la verdad y hacer justicia a Clara y a Rafa. Aprieta la carta en su mano, convirtiéndola en un arma poderosa. La historia ha cambiado. El conflicto ya no es una simple acusación injusta ni una compra empresarial. Es el ajuste de cuentas de un hijo contra su padre y la reparación de la dignidad y de la vida de una mujer que sufrió en silencio durante años. Daniel sale de la sala de archivos, la carta en el puño, decidido a sacar la verdad a la luz, sin importar el precio. El clímax estalla a la mañana siguiente, en el corazón de la fábrica. Augusto Santini, ajeno al descubrimiento de Daniel, está reunido con los abogados y con Marcio, ultimando los documentos para la adquisición y lo que para él es más importante, forzando el despido de Clara, quien se había negado a presentarse. El ambiente es de victoria para Augusto, pero la tensión de los trabajadores, que observan desde lejos, es palpable. Daniel entra en la oficina principal, no como el CEO en 1990. Evaluación, sino como un huracán de ira contenida. No lleva su traje ejecutivo, viste una camisa con las mangas arremangadas y con la mirada de un hombre que ha perdido el control sobre la mentira que lo rodeaba. Sostiene la carta arrugada de Clara en la mano y la ve no como un pedazo de papel, sino como la prueba de 7 años de vida robada. Augusto intenta mantener la calma, molesto por la supuesta falta de profesionalismo del hijo. Daniel, ¿qué significa esto? Estábamos en una reunión importante. ¿Dónde está tu compostura?, dice con una voz baja y amenazante, intentando recuperar la autoridad paterna. Pero Daniel ignora a los abogados y los documentos. Solo ve a su padre.
Daniel avanza hasta la mesa y golpea la carta contra ella con fuerza. El sonido resuena en el silencio repentino. ¿Mi compostura? Tú me robaste la vida, padre. Tú me robaste a mi hijo. Grita Daniel, la voz quebrada por la emoción, lo suficientemente fuerte como para que los operarios que se agrupan al otro lado del vidrio escuchen todo. Augusto palidece. Mira la carta y reconoce el papel. El pánico cruza sus ojos, pero intenta negar, usando su última carta de manipulación. No sé de qué hablas. Esa mujer siempre ha sido una mentirosa, una interesada. Estás siendo un ingenuo, Daniel. En ese momento, Clara, alertada por doña Iracema sobre la intensa discusión, llega al lugar. Corre desesperada para apartar a Rafa, que la había seguido, de aquella escena explosiva. Ve a Daniel y a Augusto. Enfrentados, la carta en la mano de Daniel, y sabe que la verdad está saliendo a la luz. Daniel ve a Clara y la llama. ¡Clara! ¡Ven aquí! Dile que esta es tu petición de ayuda, la que él interceptó. Dile que Rafa es mi hijo. Las palabras de Daniel rompen el último vestigio de dignidad de Augusto. Él intenta levantarse, intenta agarrar la carta, pero Daniel lo detiene con firmeza. Rafa, confundido y asustado por los gritos, se esconde detrás de las piernas de Clara. Daniel lo ve. El niño, con los ojos de Daniel, aterrado por el caos. En ese instante, el mundo se detiene. Daniel se arrodilla frente a Rafa, ignorando por completo la discusión. Lo observa de cerca. La forma de la nariz, la curva del gesto tímido, la semejanza es un espejo. Es innegable. Rafa, lo siento mucho, dice Daniel con la voz quebrada. El alivio emocional lo inunda. La culpa que cargó durante años desaparece, reemplazada por la certeza de que fue traicionado y de que él no era el hombre frío y cruel que creyó haber sido. Los operarios, testigos de la escena, murmuran conmocionados por la magnitud de la revelación. Augusto intenta recomponerse y avanza hacia ellos. No seas sentimental, Daniel. Esto es chantaje. La fábrica, grita intentando desviar la atención. Pero ya es demasiado tarde. Daniel se levanta, ahora con una determinación fría y feroz, y lo empuja. La fábrica no vale la vida que me robaste. Estás acabado. El clímax se cierra con la sensación de justicia. La verdad emerge por completo. Augusto, expuesto y desenmascarado ante su hijo y sus trabajadores, se ve obligado a enfrentar las consecuencias de su crueldad. Daniel, por fin libre de la mentira, mira a Clara, buscando perdón. El público siente la catarsis. La villanía ha sido confrontada y la inocencia restaurada. Tras la explosión de verdades, el silencio que se instala en la fábrica es distinto al silencio de la incertidumbre. Es el silencio de la resolución. Augusto Santini, derrotado y humillado, es escoltado fuera del lugar. El escándalo de manipulación y fraude, la interceptación de correspondencia y las falsas acusaciones de sabotaje atrae atención legal y social. Sus abogados, avergonzados y conscientes de la prueba irrefutable, la carta, le aconsejan no disputar nada. Augusto enfrentará consecuencias legales y la pérdida total de la confianza de su hijo, que es el castigo más severo para su ego. Daniel no persigue a su padre, pues su prioridad es reparar la deuda con Clara y con Rafa. Se acerca a Clara, que aún sostiene a Rafa, y vuelve a arrodillarse. No pide perdón de forma superficial, sino que expresa el profundo remordimiento de un hombre que fue engañado. Clara, sé que el perdón no se pide, se conquista, pero debes saber que cada día que pasé sin saber de él fue un día que él me robó. No quiero perder más tiempo, quiero ser el padre de él. Clara, por primera vez en años, siente que el peso de su dolor se alivia. Sin embargo,
Su dignidad, forjada en años de lucha, impide una rendición inmediata. Mira a Daniel, percibiendo la sinceridad en sus ojos, pero recordando también la humillación que sufrió. No me debes explicaciones a mí, Daniel, me debes la vida de Rafa. Y eso no es algo que se pague con una disculpa, requiere tiempo y exige respeto. Deja claro que no quiere una relación romántica precipitada ni una reconciliación forzada. Impone límites firmes. La relación con Daniel será por ahora centrada únicamente en Rafa, en la construcción de una paternidad responsable. Exige que Daniel respete su espacio y la autonomía que tanto luchó para conquistar. Daniel acepta la condición inmediatamente, entendiendo que necesita reconstruir la confianza y el respeto. Daniel toma una decisión que sorprende a todos, pero que es vital para reparar el daño causado a la comunidad y a Clara. Compra la fábrica, pero no para cerrarla. La compra para modernizarla, invirtiendo fuertemente en nuevas máquinas y tecnologías sostenibles. Garantiza públicamente a todos los trabajadores, incluidos doña Iracema y Marcio, la estabilidad de sus empleos. Transforma el lugar de su humillación en un símbolo de renovación. El gesto más significativo de reparación ocurre en el campo profesional. Daniel, que recordaba vagamente el talento de Clara para el diseño, le ofrece un nuevo puesto, no más como limpiadora, sino como directora creativa de la nueva línea de tejidos de la fábrica. Le devuelve el sueño que Augusto le había robado, valorando su talento y su inteligencia. Clara, emocionada pero firme, acepta el cargo, sabiendo que es el reconocimiento de su verdadero valor. Rafa, el centro inocente de la trama, es el más beneficiado. Pasa a tener un padre presente, un hombre que le enseña sobre máquinas y que escucha con atención sus dibujos y fantasías. La estabilidad emocional y financiera de Rafa está garantizada, y el niño, que antes esperaba en el patio, ahora corre por los pasillos con la alegría de un niño seguro. La fábrica, antes un símbolo de decadencia e injusticia, renace. El olor a aceite viejo es reemplazado por el aroma de nuevos tejidos y el sonido vibrante de máquinas modernas. Es el renacimiento de una comunidad. Marcio se convierte en gerente general y doña Iracema recibe un ascenso con la jubilación garantizada, un premio por su valentía. Clara recupera su dignidad y su ambición. Su rostro, antes marcado por la resignación, ahora brilla con la confianza de una mujer que superó la traición y la injusticia. Ya no está limpiando el suelo, está diseñando el futuro, el suyo y el de Rafa en sus propios términos. El desenlace moral es claro, la avaricia y la arrogancia de Augusto fueron castigadas, y la honestidad y perseverancia de Clara fueron recompensadas. La justicia, aunque tardía, prevaleció. Daniel demostró ser un hombre mejor que su padre, eligiendo la familia y la ética por encima de las ganancias. La última escena muestra a Clara y Daniel en el patio de la fábrica, ya no como extraños, sino como copadres y colegas. Rafa corre entre ellos, Daniel se mantiene a cierta distancia respetando el límite y Clara sonríe, una sonrisa auténtica. La reconciliación romántica es una posibilidad, pero la dignidad y la paz ya son una realidad. La vida ha sido restaurada. ¿Esta historia te hizo reflexionar sobre el precio de la verdad? Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre el destino de Augusto.